Este año se cumple una década, desde que él llegó al poder. Por lo que es hora de evaluar al Jorge Mario Bergoglio. Desde que asumió el papado, ha sido criticado y alabado. Por lo que he decidido evaluar a este monarca. Antes de comenzar, debo dejar claro varias cosas. Con este video no ataco al Papa Francisco, sino a su gestión como monarca del Vaticano, y realmente no me importa lo que él hubiera hecho antes de ser Papa. Sabiendo que no posee un poder ilimitado. Sabiendo que hay grupos dentro del Vaticano que lo pueden frenar con sus reformas y sabiendo que existe una realidad más allá del Papa. Por lo que comencemos. El Papa Benedicto XVI renunció el día 28 de febrero del año 2013. Un papa muy polémico, ya que, para muchos, era demasiado conservador y para otros, fue el papa que necesitó la Iglesia Católica Romana en ese momento. Pero hay que dejar muy claro que él no pudo hacerle frente a los desafíos y retos que la Iglesia sufría. Por ejemplo, realmente no pudo hacerle frente al tema de la pedofilia. Un tema que lo persiguió hasta sus últimos días, sin olvidar el caso de su mayordomo que reveló documentos que dañaron la imagen de su papado. En fin, el difunto Papa Benedicto XVI tuvo un papado algo complicado, y los problemas que pretendió solucionar empeoraron. Por lo que el Papa Francisco tenía mucho que hacer. Es un tema que se debe poner, primero en perspectiva. Es cierto, que el Papa es una clase de monarca, pero no es un monarca absoluto. No posee mucho poder, como los papas de los siglos pasados. Y tiene que lidiar con grupos de poder, dentro del mismo Vaticano. Grupos que pueden frenar sus propuestas o ideas. Pero, aún así, tiene el poder para realizar los siguientes actos. 1. Infalibilidad pontificia. O sea, cuando el Papa dice que algo es de Dios o que algo es cierto o doctrina de fe, toda la Iglesia Católica lo debe de tomar así. 2. Establecer diócesis. 3. Ordenar a los obispos a renunciar o entre comillas retirarse cierro comillas. 4. Aprobar institutos religiosos. 5. Nombrar directamente a los obispos. 6. Santificar a beatos. 7. Reformar o crear leyes o reglamentos para su gobierno y dentro de la Iglesia Católica. Las funciones pueden ser clave para entender su función dentro de su gobierno, de lo que realmente puede hacer y lo que no puede hacer. Lo que esperamos que haga y lo que esperaríamos que no hiciera, ya que, así podemos comprender sus éxitos y sus fracasos, en varios aspectos de su gestión. También hay que dejar claro, que antes de ser elegido como papa, el señor Bergoglio sabía cosas superficiales sobre los problemas dentro del Vaticano. Cuando asumió el papado, se enteró de todos los problemas que no solucionó su antecesor, y los que él debía priorizar. El papa, como todo jefe de Estado, debe priorizar o considerar que hay temas más urgentes. En este video hablaré de los temas más problemáticos, que ha tenido que encontrar una solución. Un tema muy polémico. Un tema que ha sido uno de los peores escándalos que sufrió en los últimos años del papado de Benedicto XVI. Es un hecho que la banca del Vaticano se usó para lavar dinero de grupos criminales. Francisco ha tratado de implementar reformas que permitan un mejor control sobre el dinero que ingresa a la banca. El Banco del Vaticano, o mejor conocido como el Instituto para las Obras de Religión, no es una institución que sea muy libre, está bajo el control del Papa, entre paréntesis, en teoría, cierro paréntesis. Por lo que, en tema de la banca, es muy poco que ha hecho, realmente para lavar la imagen, a una de sus instituciones más importantes del Vaticano, así como de asegurarse que no vuelva a ser usada por mafiosos como por narcos. El Papa Francisco ha sido acusado de ser izquierdista. Pero realmente no es algo tan realista. Es muy cierto que el Papa Francisco ha abogado por los más pobres y por un sistema económico más justo, pero les cuento un secretito. El Papa Juan Pablo II hacía lo mismo y nadie puede decir que era un papa de izquierda. Es cierto que ha sido el primer papa en no condenar a los homosexuales. Y eso es bueno. También, hay que ser adultos, el Papa no puede apoyar abiertamente el matrimonio igualitario, aunque quizás esté a favor. Pero de ahí no hay mucho progresismo.
Realmente pareciera que su progresismo tiene los pies cortos. Es un progresismo que solo sirve para venderse ante el mundo, que entre comillas el Vaticano se ha renovado, cierro comillas. Aunque para ser justos, que un papa no condene la homosexualidad es un logro para el progresismo dentro de esa institución. Este tema no es el fuerte de ningún papa. Es obvio que el Papa Francisco no iba a solucionar el problema en menos de 20 años. Pero lo que ha hecho es muy poco. En mi video sobre este tema establecí que es poco lo que ha logrado crear o prevenir que se sigan cometiendo estos crímenes. Es más, el tema pareciera que se ha minimizado en los medios de comunicación. Eso no es bueno, ya que es siempre preferible que exista estos escándalos que un silencio asqueroso que solo afecta a las víctimas. Pues realmente es un papa muy tibio para pronunciarse en temas internacionales. Es cierto que ha abogado por los inmigrantes, pero no critica las políticas migratorias de algunos países. Es un intento de ser intermediario internacional, que al final nadie le presta atención. Y cuando hay personas o grupos que lo buscan como intermediario, pues realmente no ha servido de mucho. Realmente muchos esperaban que, con su elección, el Vaticano volviera a tener un gran peso en el ámbito internacional, pero no fue el caso. Debo decir que es lamentable que la página de Wikipedia del Papa Francisco está editada de forma de hacerlo ver como entre comillas humilde o extremadamente bueno, cierro comillas. Debería de ser más imparciales. Pero aparte de mi crítica a Wikipedia, puedo asegurar que realmente el Papa Francisco, su papado, ha sido algo polémico en algunos casos, en otros interesante. Sin embargo, su papado no ha sido nada excepcional. No es un papa que realmente haya podido cambiar mucho la Iglesia Católica y su influencia no se ha fortalecido. Bueno, esto sería todo. Es un tema muy interesante. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Comenta, dale like, comparte este video y suscríbete a mi canal, como a mis redes sociales que ves en la pantalla o que puedes encontrar en la descripción. Eso me ayudaría mucho en mi crecimiento como youtuber. Hasta la próxima.